Todo a través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial, en fin. Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero a veces estas diferencias lo hacen más difícil. Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. Hola a todos, bienvenidos otra vez a Todos a través de la Fe. Estamos muy felices de que nos acompañen una vez más y sobre todo de poder compartir un poco más sobre este tema tan interesante que traemos el día de hoy. Es delicado, aunque tal vez no estemos directamente involucrados en ello. Hemos estado cercano a alguien que lo ha vivido, tanto por amigos, padres de amigos, y creo que como sociedad debemos entenderlo y de alguna manera platicarlo, ¿no? Y bueno, este tema es el divorcio y estamos muy felices de poder compartir con ustedes algunos pensamientos. Pues nuestro amigo Pepe, él estudió administración de empresas, tiene años que tenemos la fortuna de conocerlo. Ahorita él está trabajando en el ámbito corporativo y él ha pasado por un divorcio, algo que pues es fuerte en la vida de cualquier persona que vaya a pasarlo, y de alguna manera, aunque no lo vivamos en carne propia, siempre vamos a poder ser parte de algún divorcio al apoyar a alguien. Tal vez no decir nada, pero estar cerquita. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos, y también a nuestro amigo Pepe. Algo que quisiera decir antes de darle el tiempo a Pepe totalmente es que desde el primer episodio dijimos que no íbamos a hablar respecto a doctrina de ninguna religión, pero solamente quisiera hacer mención de una cosa, que para nuestra religión, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el divorcio lo hace más delicado. Porque la mayoría de las religiones, cuando hacen una ceremonia de matrimonio religiosa, se habla de hasta que la muerte los separe. Pero en nuestras creencias dentro de la iglesia creemos que las familias pueden ser eternas, y de hecho cuando se hace ceremonia religiosa se hace una promesa de que si los dos son fieles, ese matrimonio va a traspasar la muerte y durar para siempre. Entonces, si el divorcio es un tema delicado de por sí y de todas maneras, sea gente creyente o no, es algo que aún todavía la gente lo ve como algo malo, como un fracaso, o es algo muy criticado dentro de nuestra iglesia. La verdad es más delicado todavía porque se suponía que ese matrimonio iba a ser no solamente por esta vida, sino por toda la eternidad. Dando ese pequeño preámbulo, esperamos que todos entendamos que esto, sea por toda la eternidad o no, sigue siendo un proceso difícil, pero creo que ayuda a entender por qué queríamos invitar a alguien que fuera específicamente de nuestra religión, porque se siente un poquito más duro y es un poquito más difícil de aceptar. Pepe, muchas gracias, de veras. Sabemos que es un tema difícil, pero gracias por querer compartir con nosotros. Al contrario, les agradezco mucho por la invitación y poder participar aquí en este podcast con ustedes. Gracias. Nosotras sabemos, y porque te hemos conocido, el divorcio era tu última opción. Entonces, la pregunta sería, ¿qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? ¿O cómo fue que sentiste que era lo que tú tenías que hacer? Como bien dijiste, yo la verdad es que sí, mi meta más grande era precisamente eso, que pudiera ser una familia tal como yo tenía el ejemplo de mis padres o de mis abuelos, que pudiera perdurar por esta vida y por la eternidad, ¿no? Con esa misma meta en mente es que yo me casé. Cuando yo empecé a tener pues citas con esta persona con quien me casé, pues yo empecé a conocer algunas cosas, ciertas actitudes, y muchas de estas que quizás no concordaban del todo con mi manera de ver las cosas, y esto va a tomar más sentido quizás más adelante, pero creo que esas pequeñas cosas que yo pasaba por alto jugaron un papel muy importante al momento de tomar la decisión. Finalmente, pues el noviazgo siguió avanzando, decidimos casarnos, y bueno, yo creo que esta es una decisión que no se toma a la ligera. Como bien dijiste, el matrimonio pues es algo importante, lo es para mí, y dentro del matrimonio yo sentía que las cosas iban bien.
Yo sentía que estábamos poniendo de nuestra parte, que estábamos progresando, que estábamos avanzando. Llegó un punto en donde pues yo sentía que todo estaba bien en mi vida. Me sentía bien dentro de la iglesia, me sentía bien personal y laboralmente y también con mi familia o mi matrimonio. Todas las personas que quizás han tenido una vida en pareja sabrán que pues no siempre todo es bueno, ¿verdad? Siempre hay diferencias y todo, pero para mí cualquier cosa tenía solución. Solamente había una situación o una cosa que yo no podría perdonar. Y eso yo lo dejé muy claro desde el noviazgo, porque lo tenía muy, muy fijo. La verdad es que para mí lo único que podría ser un detonante para tomar una decisión así sería la infidelidad. Yo sentía que las cosas iban muy bien. Sin embargo, llegó un punto en el cual empezó a haber pues más desconfianza, sobre todo del otro lado, y empezaban a cuestionarme cosas como, es que por qué llegas tarde del trabajo, es que con quién vas. La relación se empezó a tornar un tanto tóxica, al grado de que esto empezó a causar conflictos dentro del matrimonio y empezamos a distanciarnos un poco. Para ese entonces teníamos como 2 años, lo cual para muchos podría ser como, oye, pero ¿cómo es posible si estaban casi recién casados? Y bueno, teníamos algunas metas, pero cada vez las cosas se distanciaban, o sea, habría una brecha más grande entre nosotros dos. Ella trabajaba y yo trabajaba, convivíamos el tiempo en la noche y los fines de semana, y cada vez era una distancia más grande. En ese transcurso perdimos en 2 ocasiones un bebé. Y la verdad, eso también para mí fue algo que me pesó mucho. Para mí era parte de eso, ¿no? Era pues una familia lo que yo quería formar. Esas situaciones siento que hicieron que nos distanciáramos. Platicando con algunas otras personas, yo recuerdo que me decían, bueno, es que esto no tiene que ser algo que los aleje, sino que los debería de unir un poco más. Finalmente ustedes están luchando por una familia, eso debería de unirlos. Con eso en mente, pues seguimos avanzando en nuestra vida y seguimos con nuestras metas. Y bueno, empezaron a ver algunas actitudes que yo empezaba a notar de ella. Entre ellas, recuerdo llegar en alguna ocasión de sorpresa a su trabajo. Yo pensé que su reacción iba a ser de felicidad. Cuando yo llego por ella, la reacción que ella tiene fue de mucha sorpresa o asombro, pero no de felicidad. Evidentemente ella no me esperaba, pero desde ahí yo empecé a notar algunas situaciones extrañas. Entonces yo empecé a hacer algunas preguntas, empecé a indagar un poquito en el tema, sin juzgar o sin atacar, ¿verdad? Yo lo que quería era evitar un pleito, simplemente quería conocer un poquito más de la situación. Al momento en el que ella me empezó a explicar, pues es que él es mi compañero de trabajo, esta es la situación, convivo con él, pues sí, todos los días. Yo dije, ok, está bien, ¿no? Yo le tengo toda la confianza, esperaría que ella también me tuviera la confianza. Tiempo después, yo descubro que pues ya tenía varios meses pues con esta persona y no era una relación solamente de trabajo ni de amistad. Esa relación había llegado pues mucho más lejos. Descubrirlo fue algo muy doloroso. Al momento de que yo decidí confrontarla, pues ella lo negó todo. Y creo que eso es algo muy común. Creo que las personas cuando están viviendo de una manera mal, aun cuando son descubiertas, deciden negarlo. Y bueno, yo ya tenía todas las evidencias y las pruebas, entonces pues yo se lo mostré y le dije, pues aquí está todo, ¿no? O sea, no me puedes decir que no. Y la verdad es que cuando pasa todo esto, yo entré en shock. Sinceramente no sabía qué hacer. Había dos cosas que pasaban por mi mente. Terminar por completo ya la relación en ese momento y la otra, quizás dar una oportunidad, pensar que fue un error y tratar de recuperar ese matrimonio. Y la verdad fue algo que decidí guardarme y que no le comenté a nadie durante varios meses, porque yo no sabía qué decisión iba a tomar. Y la verdad eso fue muy malo para mí, porque guardar todo eso, al único que estaba destruyendo internamente era a mí. Cuando
por fin decido hablar con alguien, él simplemente me dijo que solamente yo podía tomar la decisión. Él evidentemente era una persona que tenía un cargo dentro de la iglesia. Eso era muy importante para mí, porque sí, como tú bien lo mencionaste, dentro de la iglesia es un poco más difícil. Pasaba por mi mente, sí, el qué dirán las personas de mí, si decido divorciarme, qué va a pasar con mi vida, qué voy a hacer ahora. Y eran muchas situaciones, era un mundo de pensamientos, la verdad. Con el paso del tiempo, creo que esto me estaba afectando más a mí y eso me estaba destruyendo internamente. En ese tiempo o en esos meses que yo seguí pensando qué es lo que debía de hacer, Meses. sí, fueron meses. Tras. ¿Pero seguían juntos? Claro, seguíamos juntos. Cuando yo finalmente tomo la decisión, puse muchas cosas en la balanza, entre ellas, pues el acto principal, ¿no? El cuánto tiempo ella estuvo en esta relación y a partir de ahí, de que se descubre todo, cuáles eran las acciones que ella tomó al respecto. Y muchas de esas acciones no eran del todo lo que quizás esperaba y me seguían demostrando que quizás ella no tenía el interés en hacer el cambio pensando quizás a futuro. Y ella seguía ocultando cosas, mintiendo, y eso finalmente a mí me orilló a tomar la decisión y decir, pues no, pensando en una familia, no quiero que alguien así eduque a mis hijos o que el día de mañana teniendo hijos decida irse con otra persona. Yo siempre soñé con una esposa, con hijos, tener esa familia unida. Entonces, sí, tomar la decisión para mí fue muy difícil. Sin embargo, las acciones que yo seguía viendo y los mismos patrones que yo había visto desde antes y que quizás no presté atención en ese momento o pasaba por alto, seguían siendo recurrentes. Y entonces lo único que llegó a pasar por mi mente fue, quizás sí, ella puede cambiar, pero eso va a ser un proceso muy difícil. Y eso es solamente si ella quiere hacerlo. Porque cuando una persona no está dispuesta, sea hombre o mujer, si es algo que es recurrente en su vida, difícilmente va a cambiar ese hábito. Y tarde o temprano va a repetir la misma historia. Así es que eso fue lo que me terminó orillando a mí a tomar la decisión. No concordaban con lo que yo quería para mi vida personal, para mi familia, para mi futuro. Y finalmente, las metas que yo tenía o mi propósito en esta vida, creo que era muy diferente a lo que ella quería. Lo primero que pienso es que cuando uno está y quiere que las cosas funcionen o acceder, a pesar de que habías, y se puede decir, ¿no? Que había sido el agredido, dijiste, bueno, tal vez hay algo que yo puedo hacer, pero el problema fue que al final, si una de las dos partes ya no tiene esa misma voluntad o ya no quiere hacer un cambio, pues ahí es nuestro tope, ¿no? El límite de nuestras acciones siempre es el albedrío de la otra persona. Ahorita, Pepe, que estabas comentando acerca de ella, digámoslo de alguna manera, no estaba mostrando signos de arrepentimiento o de que le doliera haber hecho lo que hizo. Me acuerdo de algo que dijo Marta del Valle, que escuché hace tiempo en un podcast. No sé si es de ella o de alguien más, pero ella mencionaba que en una relación de pareja, y si hay un engaño y una persona engaña y no se siente mal o pide perdón o muestra pues sí, dolor que te da el equivocarte y lastimar a la otra persona. Si muestras estos signos, aunque dejes de hacerlo, como tú dijiste, lo va a volver a hacer en algún otro momento. Tal vez no un engaño con otra persona, pero los engaños van a seguir. O sí puede ser con otra persona también, pero para poder dejar de hacer esto mal o de cometer este error, pues sabemos tenemos que arrepentirnos y pasar un proceso de duelo y de cambiar y de ser mejores y no volverlo a hacer, etc, etc. No podemos confiar en ni siquiera nosotros mismos. Si yo estoy haciendo algo malo y no me arrepiento y no me siento mal por lo que hice, pues debe preocuparnos porque puede que es muy probable que lo volvamos a hacer. Sí, totalmente. La verdad yo creo que eso juega un papel pues muy importante y yo no estaba dispuesto a vivirlo más veces. No puedo saber si eso hubiera pasado más ocasiones, pero sinceramente creo que yo tomé la decisión, y es evidente, de no descubrirlo.
Y está bien, creo que nadie lo merece. Sí, exactamente. Creo que, bueno, son muchas cosas, me imagino que llegaste a sentir. Es una decisión que no es fácil de tomar y que se basa en muchas cosas. Pero de todo este proceso, tanto durante, después, ¿tú qué dirías que fue lo que más te dolió, lo que fue más difícil de este proceso, de este duelo, tanto el antes y el después? ¿Qué es lo que más te dolió? Pues yo creo que lo primero fue romper esa ilusión de esa familia. El saber que esa persona en la que yo confiaba había defraudado mi confianza. Y no fue una ocasión, ni fue una semana, ni un día, fueron bastantes meses. Entonces yo creo que eso fue una de las cosas más difíciles para mí. Después de eso, el pensar, la verdad, sí, en la sociedad, en las demás personas, cómo me iban a ver, qué iba a opinar mi familia, mis amigos, porque no te voy a negar que sí hubieron personas que llegaron a comentar, bueno, es que jamás imaginé que tú fueras a divorciarte, bajo ninguna circunstancia. Y pensar eso, pues la verdad es que sí era difícil por el qué dirán. Y yo sé que muchas veces decimos, pero es que a ti no te debe de importar el qué dirán. Pero la verdad es que sí, también juega un papel importante. En muchos casos, pues de otras personas que yo he conocido, yo te estoy hablando de mi posición como hombre, pero también sé que para muchas mujeres puede llegar a ser determinante el ¿y qué voy a hacer de mi vida? Porque muchas veces son personas que quizás no tienen estudios o sí tienen estudios, pero tienen mucho tiempo de no trabajar, que todo el tiempo se dedicaron a la casa, que quizás ya hay hijos, y eso puede llegar a ser algo más difícil, ¿no? Que digan, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo sola voy a salir adelante? Y esto también puede truncarlo, ¿no? Puede detener un poco el tomar esa decisión. Sí, sí, por supuesto, porque te da un miedo y prefieres seguir viviendo una relación mala en el matrimonio. Te detiene el miedo o los problemas que te van a venir por el divorcio. Tienes problemas en tu matrimonio, pero puede que decidas mejor quedarte ahí y sufrir eso que sufrir las consecuencias del divorcio, aunque también te va a traer paz, ¿no? Y pues tal vez al no conocer esta paz que te puede traer, decides quedártelo con lo malo que ya conoces, como el dicho que dicen de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Eso me suena a una mujer, como ahorita del ejemplo de que tiene hijos y que prefiere quedarse en este lugar donde él no la valora y puede que hasta la maltrate, pero mejor así que no ver a mis hijos, que tener que trabajar de 8 a 8 y ya no atenderlos y etc, etc. Sí, creo que es muy complicado. Igual no es como que pudiéramos opinar qué sería la mejor forma de hacer las cosas, pero sí es interesante y es triste. Es cierto que el qué dirán puede traer muchas consecuencias porque tristemente no estamos acostumbrados a apoyar a la gente en la forma en la que toma las cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando me enteré de lo que te había pasado, también pensé, dije, wow, algo muy malo debe haber pasado porque Pepe jamás hubiera hecho eso nada más porque sí, o no se hubiera dado por vencido nada más. Es realmente y es parte de la razón por la que quisimos tocar este tema, que muchas veces creemos que la gente es cobarde y prefiere divorciarse, o es floja y por eso prefiere divorciarse, o creen que es el camino más fácil y por eso prefieren divorciarse. Creo que es parte del no juzgar. Seríamos perfectos si no tuviéramos que saber la historia y simplemente decir, bueno, aquí estoy para ti, no te voy a juzgar porque no quiero hacer tu proceso más difícil, pero el conocer también la historia y lo que la gente está pasando puede ayudarnos a eso. Tu historia es una de muchas, pero sabemos que es triste que el que dirán sea parte del proceso, ¿no? Ya se tiene que lidiar con el propio peso de la situación como para saber si cómo lo va a tomar las personas, saber si voy a tener que dar explicaciones o si no va a ser necesario. O sea, no sabemos, a veces no entendemos el impacto que puede tener un juicio que hagamos. Aunque no le digamos directamente a la persona que está pasando una situación, como en este caso Pepe, nosotros muchas veces al decirle algo a alguien o expresar con algo a alguien una suposición que tenemos del por qué alguien hizo algo,
es muy dañino. Seguramente todos nosotros y aún los que nos escuchan hemos vivido en un momento en el que escuchamos a alguien algo que alguien más dijo, que no tenía nada de información sobre por qué hicimos algo, pero aún así a veces duele que se piense así de nosotros porque naturalmente pues somos seres humanos que nos gusta estar en una sociedad y sentirnos bien y sentirnos aceptados. Y una acción pequeña que podemos hacer en esta situación o en cualquier situación es comprender a la persona y amar. Debemos de pensar que quien está viviendo esa situación somos nosotros, en el sentido de cómo nos gustaría que las personas lo vieran. Es bueno imaginarse la mejor razón por la cual se hicieron las cosas. Muchas veces en la vida de uno ha pasado en la que hago algo que se puede interpretar mal, pero no hay otra manera de hacer las cosas y esperaría que las personas que lo están viendo no lo juzguen, o sea, simplemente se imaginen que pasó algo, como cuando uno llega tarde. O sea, hay veces que sí uno llega tarde por irresponsabilidad, pero hay veces que uno llega tarde porque pasaron mil cosas en el momento, uno está súper apenado y aparte las personas juzgan, entonces claro que esta es una situación muy pequeña y frívola a comparación de una situación así de delicada, pero creo que es un ejemplo de lo que podemos hacer y simplemente no juzgar. No Sí, sabemos qué pasó. creo que es un ejemplo muy bueno porque todos hemos pasado por eso, a menos que seas alemán o alguien que nunca llega tarde, pero japonés, dice Danae. Pero creo que es muy bueno porque creo que todos hemos pasado esa vergüenza como de, si llegamos tarde por irresponsabilidades, como de, chale, pues ya ni modo, ¿no? Pero si sabemos que algo pasó, yo sí he sentido, seguramente mucha gente ha sentido también, cómo quisiera que supieran qué pasé para que nadie me diga nada. No, y es que Entonces, aparte, el justificar a alguien te ayuda a ti más que a otra persona. O sea, cuando nosotros juzgamos, casi nunca es enfrente de esa persona. Entonces, el juicio, la verdad es que no le hace nada, o puede que le haga muy poco a quien juzgamos. Justificar a una persona nos hace bien a nosotros. Nos hace sentir más amor, empatía. Y yo creo que lo más importante sería no juzgar a la persona que está del otro lado. Concuerdo con ese pensamiento porque yo pensaba así de muchas personas ven el divorcio como la salida fácil de, tenemos problemas, nos separamos, cada quien por su lado y listo. Y bueno, para mí no lo era así. Yo no quería tomar esa salida fácil. Sin embargo, las situaciones o la situación me terminó orillando a así tomar esa decisión. Yo igual, así como me lo recomendaron a mí, yo no podría recomendar como, sí, sepárate, divórciate, porque no es un proceso fácil, no es nada agradable, no es algo que yo desearía que las demás personas vivieran, pero sí es muy importante esa etapa del noviazgo, conocer a la persona y hay cositas o hay detalles que quizás a nosotros no nos agradan en ese momento y que pasamos por alto. Entonces, prestar más atención en esos detalles, porque en una ocasión, leyendo un discurso, encontré una frase que decía que generalmente con quien sales es con quien terminas casándote. Y sí, es muy normal o muy probable que eso suceda, porque terminas encariñándote con esa persona. Pero sí es importante que presten mucha atención en esas pequeñas cosas, que sí podrían y que no podrían tolerar. Y yo creo que eso podría reducir mucho el riesgo de un divorcio simplemente porque ya no nos entendemos, no nos llevamos bien y tomar la salida fácil. Y cuando hay situaciones más grandes, yo creo que es una decisión completamente personal. Solamente la persona que lo está viviendo puede saber si puede vivir con eso o si esa es la mejor opción que tiene. Y Pepe, en esta situación en la que le contaste a tu familia y le contabas a tus amigos, ¿hubo alguna reacción de ellos que te hubiera gustado que fuera diferente? Pues cuando yo platiqué con ellos, la verdad es que a mí me sorprendió mucho la reacción de mis padres, porque yo sí pensé que ellos me iban a decir, no, no lo hagas, estás equivocado, aguántate, todo tiene solución. Sin embargo, fue la reacción más tierna que yo pude recibir de ellos. Me abrazaron y me dijeron, estamos contigo y la decisión es solamente tuya. Lo que tú decidas, nosotros lo vamos a apoyar. Y de mis amigos, la verdad es que al inicio yo se lo conté a muy pocas personas.
de mis amigos, pues también recibí todo ese apoyo y yo creo que es lo que tú necesitas en ese momento. De las personas que conoces, pues ahí te das cuenta realmente quiénes son tus amigos. Te ayudan a mantenerte firme y recibía muchos mensajes de aliento, inspiradores, que a veces la verdad no quieres recibir, ¿verdad? No quieres saber nada de eso. Pero ahora que lo pienso, eso fue algo que a mí me benefició muchísimo, porque bien que mal, cuando yo pasaba un mal momento, decía, bueno, pues voy a leer esto que me mandaron, este artículo o este mensaje. Lo único que yo cambiaría es que hay veces que no respetan el tiempo de tu duelo y te empiezan a decir, bueno, sí, ya pasó eso, una mala experiencia, ya lo que sigue, consíguete otra novia y cásate otra vez. Y la verdad es que para mí era, oye, espérame, ni siquiera he terminado de cerrar este ciclo, no puedo pensar en eso, ni siquiera quiero pensar en eso. Entonces, eso sí fue algo que quizás yo cambiaría un poquito. Fuera de eso, yo creo que yo recibí mucho apoyo y yo creo que es lo que una persona que está pasando por un momento así de difícil necesita. Otra cosa que necesita una persona que está pasando así muchas veces es simplemente su espacio. Quizás podrías pensar como, está pasando por un momento difícil, voy a estar ahí con él o ella apoyándolo, cuando realmente hay momentos en los que necesitas eso, su espacio, tu espacio. Ahorita que lo mencionaste, recordé que hace poco vi una película en la que pasó una situación similar en la que le decían, no, pues ahora lo siguiente y así. En vez de eso, ¿qué crees que hubiera sido bueno que una persona o un amigo te dijera en ese momento? Solamente estoy contigo. Si yo estuviera del otro lado y mi amigo es el que está pasando por eso y estoy tratando de animarlo, porque yo siento que muchas veces es eso, el tratar de animarlo. Esas palabras de ánimo a veces cuando estás en ese proceso te suenan como, ya déjame en paz, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo creo que la intención no es mala de las personas. Están tratando de animarte y de empujarte a que tú sigas tu vida, porque quizás ellos te están viendo que tú estás en un hoyo y que difícilmente estás saliendo de ahí o progresando, y es la forma que ellos tienen de expresarlo. Pero si estás escuchando que la otra persona te dice, no, todavía no, no es el momento, yo creo que simplemente es respetarlo. Creo que también es válido preguntarle a la persona qué puedes y no puedes decir, ¿no? O sea, y qué puedes o no puedes hacer o cómo ayudarlo, porque yo no he pasado por algo así, pero tuve problemas emocionales un tanto fuertes hace unos años y yo me di cuenta que a veces ni siquiera yo sabía qué quería y yo sé que no lo puedo comparar totalmente, pero simplemente era algo nuevo para mí, que me imagino que de esa manera es un poco parecido. Yo no entendía, no me entendía, no entendía la situación y me preguntaban qué quieres, qué hago, qué te llevo. Y yo así de, cuando sepa te digo, o sea, no sé, no sé, ni yo sé. Pero cuando yo empecé, precisamente como dijiste, empecé a tener yo mi tiempo y empecé a entender qué quería. Y si me preguntaban, era muy lindo, no, no toda la gente, ¿no? Pero cuando alguien me preguntaba, bueno, ¿qué hago o qué no hago? Y yo ya tenía una respuesta, sí, ayudó. Y hay una terapeuta que se llama Shalou Mark Graber y dice lo mismo que tú cuando contestaste la pregunta que te hizo Raquel acerca de qué fue lo más difícil y tú dijiste pues saber que esta familia que yo soñaba ya no iba a existir y es que ella es una terapeuta especializada en estrés postraumático, hablando de divorcio. Ella dice que lo que más es difícil para alguien que se divorcia es ver sus metas morir y no tus metas de vida, pero sí las metas que sabías o que ya tenías planeado construir. Es como quitarte todo ese camino o ese futuro que habías trazado con otra persona y ahora borrar esa persona, entonces hay caminos que se tienen que empezar a quitar también. Es formar tu vida otra vez. Algo muy malo de eso también es que ya somos adultos. Ya nuestro consciente está maduro como para saber qué queremos, que en un momento te digan, esto ya no existe, esto ya se murió, esto nunca existió tal vez, hace que tengamos un dolor muy grande. Sí, definitivamente. Y me costó bastante volver a pensar nuevamente en formar una familia. Pero finalmente, pues sí, era una meta que yo tenía y que quería cumplir. Creo que oportunidades hay muchas, pero necesitas pasar ese proceso de sanación. Porque si tú no concluyes ese proceso y no estás listo o lista,
difícilmente vas a poder llegar bien a la siguiente relación y al no estar bien tú, seguramente eso va a volver a fallar o a empezar con fracturas, que eso puede repercutir mucho en tu nueva relación. Claro. Todo esto es un proceso y creo que parte del por qué uno se sana, como tú bien estabas hablando, es para llegar a tener esta paz. ¿Qué factores hubieron alrededor o qué te llegó a ayudar a tener esta paz, a recuperarla? Para mí algo muy importante fue estar cerca de mi familia. El que ellos estuvieran ahí apoyándome y mis amigos, eso fue algo fundamental. Otra cosa muy importante para mí, pues yo encontré mucha paz al asistir a la iglesia, leer las escrituras. Eso fue algo que a mí me ayudó mucho. El orar también me ayudó muchísimo. Tener ese introspección conmigo mismo de, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Plantearme nuevas metas. Todo eso fue poniendo los escalones para poder seguir avanzando y salir del hoyo en el que yo me sentía. Y finalmente, cuando yo me sentí en paz conmigo mismo, fue al momento de sentir que había tomado la mejor decisión, que iba a llevarme cumplir o a vivir la vida que yo había soñado y que quizás con esa persona aceptar y comprender que con esa persona yo no lo iba a poder lograr, porque nuestras metas y nuestra visión eran diferentes. Wow. Me llama mucho la atención y me encanta esta respuesta de cuando supe que no me había equivocado, porque es muchas veces lo que nos atormenta cuando tomamos una decisión, pues como no sabemos qué iba a pasar y vamos a veces como que medio en blanco, de hecho casi todas las decisiones que tomamos es en blanco, porque tenemos una idea de lo que va a pasar, pero algo tan delicado como eso, tener la confirmación personal y una confirmación de Dios de que no estabas tomando una decisión incorrecta, qué especial que haya venido por una introspección personal y también por el apoyo que tuviste, ¿no? Porque siempre el tener gente a tu alrededor es parte de la forma en la que uno puede reconocer que Dios existe. He escuchado en muchos lugares, diferentes iglesias, la frase que dice que nosotros somos las manos de Cristo. Y cuando uno entiende eso de manera un poco más profunda, se da cuenta que cuando tú actúas como Dios le hubiera gustado que actuaras, cuando tú amas como Él hubiera amado, estás siendo su representante, ¿no? Yo he visto que mucha gente cree en Dios y ama a Dios gracias a la gente buena a su alrededor. Y al revés también, hay mucha gente que deja de creer en Dios o maldice a Dios por la gente mala que ha tenido a su alrededor. Es un contraste que nos hace darnos cuenta el poder que tenemos para que la demás gente encuentre esa paz. Pero realmente sí empieza con algo personal, hacer el trabajo de encontrar esa paz teniendo a Dios cerca. Sí, es que eso de hacer el trabajo es contarte la historia que a ti, a tu mente, a tu cuerpo, a tu corazón le conviene. Lo que me refiero es como en vez de tener esta idea de me dejó, me engañó, no, se quiso ir, decidió otra vida y no hacerlo como parte de ti, como es que ya no. Que la culpa es de uno, ¿no? Sí, sí, me dejó porque no sé qué y me equivoqué, pero nos afectan, estén bien o no, si nos la seguimos repitiendo y no trabajamos en esta paz que tal vez se fue de nosotros, pero es nuestra. No, no podemos darle la paz o nuestro sentir a otra persona. Es mucho poder. Sí, y de hecho con eso que tú estás comentando me hizo recordar también dentro de esa etapa que yo viví, después de que yo descubrí la situación y antes de decidir separarnos, la verdad es que hubieron muchos momentos de mucho tormento en los que yo no dormía. Muchas ocasiones llegó a pasar por mi mente en ese momento de desesperación el querer hacerle lo mismo. Y creo que eso, más que ayudarme y beneficiarnos, lo hubiera destruido más. Entonces sí es muy importante que tú puedas tener esa paz, que puedas encontrarlo. Y algo que también a mí me ayudó bastante fue el poder quizás alejarme de todo mi entorno. Quizás no aplica, no es tan fácil para todas las personas, pero yo pude alejarme de todo, de las personas que conocía y de todo,
para encontrar esos momentos de paz y tranquilidad que yo necesitaba, hacer esa introspección y entonces establecer nuevamente las metas, como ya les había comentado. Entonces, sí es muy importante el que cada persona pueda encontrar ese equilibrio, que pueda encontrarse consigo mismo, buscar a Dios. Yo creo que eso es fundamental porque hay que reconocer que Él existe y si lo tienes de tu lado va a ser mucho más fácil. Yo en ningún momento pensé como, es que Dios me está castigando. Al contrario, hubo muchas situaciones que a mí me demostraban que Dios me amaba mucho y que fui muy protegido en toda esta situación y que a mí me ayudó a tomar finalmente la decisión también y sentirme con esa paz y tranquilidad de que estaba tomando la mejor decisión. Ahora que mencionaste que te sentías protegido por Dios, creo que está relacionado en nuestra siguiente y última pregunta. Nos gusta hacer esta reflexión con todos para entender por qué estamos hablando de esto, entender este tema y en este caso entender tu propia experiencia, cómo te ha acercado más a Cristo. Principalmente yo creo que reconociendo esto que ya les venía comentando, que Dios todo el tiempo estuvo de mi lado, que Él sabía mis necesidades, que cada vez que yo necesitaba platicar con Él, Él estaba a una oración de distancia, que Él me escuchaba y que Él conocía realmente mi corazón, mis intenciones, mis pensamientos, mis deseos, mis metas, todo. Y creo que eso a mí me ayudó a poder fortalecer un poco más mi relación con Él y reconocer que las cosas malas que estaban pasando no eran por Él. También el entender que Jesucristo, Él sabía cómo me sentía porque Él lo vivió. Entonces eso hizo que mi relación con Él todavía fuera más fuerte, más grande. Y digo, no soy una persona perfecta, tengo muchos errores, actualmente sigo cometiendo algunos de ellos, pero creo que Él me ve con el potencial que yo tengo y eso me inspira a ser una mejor persona. Y creo que Él sigue bendiciéndome de una forma increíble porque me sigue permitiendo cumplir con las metas que me he propuesto y sigue poniendo en mi camino esas personas que me van a ayudar a cumplirlas, que aportan muchas cosas maravillosas a mi vida. Amén. Debo decir que me sorprende y al mismo tiempo no me sorprende la forma tan clara en la que puedes ver las cosas. Y creo que nos da mucha paz como tus amigas escucharte así y que todos podamos aprender que esto no es culpa de Dios, como bien tú dijiste. Uno puede, incluso en situaciones tan difíciles, uno puede voltear la moneda y en vez de decir ¿por qué a mí? ¿Cómo puedo aferrarme más de Dios y de su Hijo Jesucristo para salir de esto? Y darte cuenta que aún en esas situaciones su amor ahí está y Él está ahí para nosotros. Así es que muchas gracias por recordarnos eso. De alguna manera uno se fortalece para saber que las situaciones que uno vive a pesar de ser difíciles o que no entendemos el por qué, pues Dios está ahí y Él es perfecto y nos ama muchísimo y nos va a cuidar a todos nosotros que tenemos o que llegaremos a tener la oportunidad de estar con alguien que viva una situación difícil, tal vez no necesariamente esta, podamos ser instrumentos para que estas personas puedan llegar a tener paz, que podamos ser un apoyo y sepamos cómo adaptarnos a las personas. No todos somos iguales, no todos pasamos por las cosas de la misma manera y no podemos esperar que los demás reaccionen igual a como uno reaccionaría. Entonces, preguntemos qué podemos hacer y pues bueno, de verdad muchas gracias por estar aquí y escucharnos. Al contrario, gracias por permitirme participar y darme este espacio. Y también gracias a ustedes, a quienes escucharon este podcast hoy. Muchas gracias por su tiempo, pues en especial a Pepe y su historia. Nos vemos, chicos y chicas, en otro capítulo de Todo a través de la Fe. Les queremos. Gracias. Bye. Bye. Bye.